El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Visión espiritual de la política del tiempo final. Vamos a tomar como base en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versos 1 al 3. Miremos lo que dice la palabra de Dios, porque todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder ya está escrito. Todo se cumplirá como Dios lo ha estipulado y como Dios en su misericordia nos ha permitido ver, hasta donde nos ha permitido. Muchas cosas, dice la palabra del Señor, son misterio. Y aquellas cosas que no tenemos el permiso de conocerlas, de mirarlas, en su tiempo las veremos. Seremos conocidos y conoceremos todas las cosas, pero cuando llegue el tiempo. Por el momento, el Señor nos ha permitido ver un pequeño porcentaje de los eventos que van a desarrollarse en el futuro. Y con eso es más que suficiente para que nosotros estemos ceñidos a lo que Él dice en su palabra, para que nosotros seamos salvos y para que nosotros estemos preparados para lo que viene. Vamos entonces a leer las palabras que el Espíritu Santo le dio al profeta Daniel. Dice la palabra de Dios: en el primer año de Belshazzar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Hagamos una corta oración, porque esto es palabra de Dios, y solo Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos puede guiar al verdadero sentido de esta palabra. Padre, gracias por tu palabra. Ilumínanos, guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Haznos entender por tu poder, oh Dios, el mensaje correcto de estas palabras. Y ayúdanos, Señor, a estar alertas, a estar apercibidos y a mirar en tu reloj cómo van desarrollándose los eventos del tiempo final. Gracias una vez más, Padre. Toca los corazones que ahora o en un futuro estarán escuchando esta palabra. Toca los corazones para que todos, Señor, procedamos al arrepentimiento y a estar sumidos ante ti, Señor. Gracias, Padre, una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Esta visión que el Señor nos ha dado aquí, usando al profeta Daniel, esta visión está cumpliéndose poco a poco. No es una visión de un solo día, es una visión de un tiempo que se está desarrollando en este preciso momento. Daniel, un profeta que fue llevado cautivo por los babilonios, cuando el reino de Judá, el reino del sur, cayó bajo el control de Babilonia. En ese entonces el rey Nabucodonosor llevó a todos los nobles hasta Babilonia para que hicieran parte del reino que él estaba levantando. De esta forma subyugó al reino de Judá, y todo con el permiso de Dios. Esto porque Judá, sus reyes, sus sacerdotes, habían caído en la idolatría más terrible. Habían llegado al punto de
convertir el templo del Señor, el templo santo donde estaba su presencia, lo habían convertido en un lugar abominable. Por lo tanto, el Señor destruyó el templo, destruyó las casas, todos los altares que ellos habían levantado para adorar a otros dioses en oposición al Dios de Israel, el Santo de Israel. Y entre esas personas, en la primera deportación, estaba nada más y nada menos que un joven llamado Daniel. Daniel llegó a Babilonia junto a otros 3 amigos. Eran muchos, pero estos 4 muchachos decidieron mantenerse limpios, puros delante de Dios, a pesar de la gran presión, a pesar de la contaminación a la que los habían expuesto los directivos, los líderes en el imperio babilónico, porque ellos eran jóvenes de la nobleza en Judá. Por lo tanto, los iban a tomar como parte de los sabios que iban algún día a asesorar al rey, por su buen parecido, por su inteligencia. Y nos testifica el mismo Daniel, o el narrador en el libro de Daniel, por lo menos en el capítulo 1, hay un narrador que nos dice que ellos salieron con notas altas en todo lo que fueron interrogados. Gloria a Dios por eso. Así que Daniel hizo parte de los principales, de los más sabios en la corte del rey. Es Daniel el que interpreta el sueño de Nabucodonosor. Y ahora, después aproximadamente de unos más o menos 50 años, para redondear aquí en un número, Daniel tiene una visión. Esta visión, que es un sueño que él tiene, dice el texto bíblico, en el primer año del rey Belshazzar. En este año él tiene una visión de 4 bestias que salen del mar mientras los 4 vientos combatían. Esta visión es una visión paralela al sueño que tuvo Nabucodonosor. Entonces vemos que Dios a Nabucodonosor le mostró cómo ve él, el ser humano, la política mundial, mediante una imagen grande de cabeza de oro y otros metales, bronce, plata, bronce, hierro y barro. Y ahora le muestra a Daniel, muchos años después, cómo ve Dios los gobiernos de la tierra. Entonces muestra 4 bestias, los vientos, cómo combaten y cómo salen las bestias del mar. Básicamente, podríamos decir que es la misma visión. La primera se la mostró a Nabucodonosor, el primer gentil que dominó sobre el reino de Judá. Y la segunda visión se la mostró al profeta Daniel mediante un sueño. En ambos casos fueron sueños. Mire cómo Dios puede hablar a través de los sueños cuando Él quiere y como quiere. Mientras en el caso de Daniel se consagró y se guardó puro para el Señor, y Dios lo usó para dar este mensaje. A Nabucodonosor lo usó porque era la forma de él llamar la atención de todo el pueblo de Judá que había sobrevivido a la cautividad, para que se dieran cuenta que Dios tiene el control de todo lo que va sucediendo. Y es Dios el que le da el sueño a Nabucodonosor, primer gentil que iba a dominar al pueblo de Dios, y de ahí en adelante hasta el día de hoy, porque Dios tiene el control. Nunca olvidemos eso. Pareciera que las cosas se salieran del cauce que uno quisiera que llevaran, pero no es así. Dios tiene el control. No hay gobernante hoy que suba al poder que no sea Dios el que lo pone allí. No hay gobernante que sea quitado que no sea Dios el que lo quita. Nosotros estamos viendo la mano de Dios en el actuar de todas las naciones del mundo. ¿Por qué entonces hay gobernantes crueles, gobernantes que humillan al pueblo y gobernantes que parecieran son unos dictadores? Porque el pueblo
El pueblo se olvidó de Dios. Y el pueblo, al olvidarse de Dios, permite que Dios, por su misericordia, ponga hombres crueles. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, Yahvé. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese es el motivo. Entonces, si una nación tiene un gobernante que no es amado, sino que es aborrecido por la mayoría, entonces hay que mirar con lupa a la nación y ver en qué prácticas pecaminosas y aborrecibles por el corazón de Dios ha caído. Abominables prácticas como la brujería, abominables prácticas como el ateísmo, el satanismo. Se han olvidado de Dios. La iglesia se enfrió, la iglesia hizo pacto con la muerte. Las iglesias de estos lugares. Y hoy están clamando, pero Dios no se mueve por emociones. Dios se mueve cuando ve el fruto y cuando Él quiere, porque Él es soberano. Entonces, vemos aquí que Israel cayó en terribles pecados hasta el extremo de sacrificar a sus propios hijos, a los dioses de las naciones vecinas de Israel. Habiéndoles Dios dado una tierra que fluye leche y miel, Israel cayó en la idolatría, adoraron a dioses, Baal, el dios de los filisteos, adoraron a Astarte, Astoret, adoraron a Tamuz y otros demonios más que en ese momento eran adorados por las naciones vecinas. ¿Qué había que esperar? El juicio de parte de Dios. Si una nación no adora al Señor, por lo menos la iglesia no levanta bandera de santidad, ¿sabe qué puede pasar? Lo mismo que ha pasado en estas naciones que hoy están subyugadas por hombres tiranos, personas que no tienen afecto natural, personas intemperantes, crueles. Hay que volverse al Señor. Si queremos gobernantes que suavicen las reglas contra el pueblo, los impuestos, hay que volverse al Señor. Hay que ir al Señor. Ni siquiera está hablando mal de los gobernantes. No, ellos están allí porque Dios los puso. Y Dios los puso porque son los gobernantes que Dios sabe que el país, que esa nación necesita. Así que volviendo aquí a Daniel capítulo 7 versos 1 al 3. Vamos a mirar que esta visión, vamos a ponerle una fecha. La fecha aproximada es la del 550 a.C. Esto nos indica que este rey, Belshazzar, hijo de Nabónido, rey de Babilonia, eran los gobernantes. Y fue un año de transición, porque Nabónido había pasado el reino a su hijo, aunque los dos seguían gobernando. El hijo no hacía nada si primero no le consultaba a su papá. Así que los dos gobernaban. Y el hijo se volvió loco, hizo que trajeran, por ejemplo, los vasos de el uso sagrado del templo del Señor para él tomar allí con sus concubinas, con sus invitados en una fiesta. Este es el hombre que le temblaba rodilla con rodilla cuando una mano escribió en la pared: "Ha sido pesado y ha sido hallado falto. Por lo tanto, tu reino será entregado en manos de los persas y los medas". Esa profecía, esa mano, esa señal poderosa se dio en la vida de este hombre. Y ese mismo día él murió y terminó el imperio babilónico como se conocía hasta ese entonces. Pero aquí lo vemos en su primer año. Y es en su primer año donde Dios no le da a él el sueño, se lo da al profeta Daniel. Por lo tanto, este es un sueño que habla de que la transición era de imperio. Ahora, todos los cautivos de Israel que estaban en poder de Babilonia pasarían del imperio babilónico al imperio de los medos y los persas. Ese día entraría el emperador, el rey Darío, con todo el ejército medo-persa y conquistarían a Babilonia y dejaría de ser la cabeza de oro que Nabucodonosor había levantado. Ya teniendo este contexto histórico, porque esto no es mito, esto no es leyenda,
Esta es la realidad histórica que está narrada en la Biblia y corroborada por los libros de historia. Vemos a Dios mostrándole a Daniel una visión. En esta visión hay varios elementos que vamos a tener en cuenta, porque nuestro tema es cómo es la visión espiritual de la política de hoy, cómo la debemos ver nosotros, los hijos de Dios, cómo la ve Dios y qué debemos hacer. En primer lugar, observe que estamos en un tiempo peligroso. El apóstol Pablo lo dice en la segunda carta a Timoteo. En los postreros días vienen tiempos peligrosos. O viceversa, en los tiempos finales vienen días peligrosos. Días peligrosos para la iglesia. Es una advertencia. No pensemos que el hecho de que podemos movernos, los que podemos todavía hacerlo, de un lado para otro, no quiere decir que no hay peligro. Sí hay peligro. ¿Por qué? Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de mucha gente se ha enfriado y seguirá aumentando este enfriamiento, este congelamiento del afecto, del amor de los unos para con los otros, aún en las iglesias. Así que veamos lo que la Biblia enseña sobre los gobiernos de hoy y cómo los ve. En primer lugar, la Biblia presenta las relaciones entre los gobiernos como 4 vientos que combaten en el cielo. Mire que los 4 vientos tienen un símbolo. Dice aquí, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. El viento es un elemento que no podemos ver. El mismo Señor Jesucristo, usando la misma metáfora del viento, se refiere al Espíritu Santo. En el caso en que Jesús usa el viento como una ilustración para que Nicodemo pudiera entender en qué consistía el nuevo nacimiento, Jesús dice, mira el viento, escúchalo, no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Muy bien, nosotros ahora, teniendo el contexto de Daniel, sabemos entonces que los vientos son elementos que no sabemos de dónde vienen y no sabemos a dónde van. Eso quiere decir, pueden cambiar en cualquier momento de una manera abrupta. Puede haber incluso daños en la medida en que son fuertes. Pueden cesar o pueden aumentar. Pueden convertirse en huracanes, ciclones, grandes tormentas que destruyen. En ese sentido, es como el Señor le está mostrando a Daniel que son los gobiernos de este tiempo. Los vientos representan los gobiernos, pero desde un punto de vista espiritual no hay paz. Un viento fuerte, una tormenta que destruye, eso no es paz. Y aunque todos los gobiernos hablan de paz, lo que estamos viendo son rumores de guerras, noticias de guerras, mensajes de guerras, amenazas constantes. En este momento, el presidente de la nación de los Estados Unidos ha desplegado submarinos cerca de la otra nación oriental de Rusia por las grandes amenazas que han lanzado desde allá. Es una precaución, asumo que es una precaución, pero como son vientos huracanados, fuertes, pueden cambiar de dirección en cualquier momento. En cualquier momento puede pasar algo que no queremos, o en cualquier momento puede pasar algo que alivio. Resulta que la Guerra Fría se acabó, ya no hay mensajes de guerra, pero son momentos muy cortos. Por eso el Señor ilustra a los gobiernos de hoy como vientos del norte, del sur, del este y del oeste, porque son vientos que se mueven desde todos los puntos de la tierra. He aquí que los 4 vientos del cielo, norte, sur, este y oeste. El hecho de combatir, mire que estos vientos combaten. La palabra combatir que se usa aquí es la palabra guiaj. Guiaj es un vocablo hebreo que se refiere a saltar, surgir, combatir. Es una actividad bélica
Hoy en día el término hebreo es un término militar. Se refiere a una campaña militar. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo están las naciones hoy? Están armadas. Las naciones, los gobiernos están armados. Todos quieren comprar el mayor número de misiles. Todos quieren tener la última tecnología militar en armas para poder mostrarle a los demás: yo estoy armado y te puedo atacar. Eso es lo que están haciendo. No puede haber paz. Oye, ¿cómo es posible? Se arman por un lado y por otro lado hablan de paz. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Vengan a mí, yo les doy paz, pero yo no se la doy como el mundo se la da. La paz que yo les doy es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es comprensible a la mente humana, pero es real si viene de Jesucristo. Porque el mundo ofrece una paz con rifle. El mundo ofrece la paz a cambio de. Una de las frases que decía uno de estos presidentes decía así: parecerá irónico, pero para conseguir la paz primero hay que hacer la guerra. De pronto los que lo escucharon sabrán de quién estoy hablando. Mire, ¿cómo es posible que para conseguir la paz primero tiene que haber guerra? La guerra lo que trae es muerte, hambre, escasez. La guerra no trae la paz. Claro, por eso Jesús dijo: la paz que yo les doy es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No se la doy como el mundo. Por lo tanto, vamos entonces a ceñirnos a las palabras de Jesús. Vamos a creer en Él. Vamos a recibirle en nuestro corazón como Señor y Salvador, porque Él nos ofrece la verdadera paz. El hecho de combatir todos estos gobiernos, todos hacen alianzas. Una de las características del sueño de Nabucodonosor tiene que ver con los dedos de la estatua. De pronto en otro momento veremos con más detalles el sueño de Nabucodonosor. Pero una de las características son las alianzas. Entonces, actualmente hay países que se hacen aliados de otros países. De la misma forma como Israel trataba de hacerse aliado de Egipto contra Babilonia. Israel trataba de hacer alianzas con Siria contra otro enemigo. Mientras que el Señor le decía: Israel, confía en mí, yo soy tu Salvador. ¿Qué hacía Israel? Alianzas. Bueno, esas alianzas, ese pacto del que están hablando por un lado, el pacto que hablan por otro lado, alianza aquí, alianza allá. Esas son alianzas humanas, y las alianzas humanas solamente existen mientras hay conveniencia. Entonces, los gobiernos son vistos por el Señor como vientos que combaten en el cielo. Y eso para nosotros, la iglesia, es una advertencia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado, el que esté firme, mira que no se vaya a caer. ¿Por qué? Porque el peligro está en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Cristo viene pronto. Algunos piensan que está demorado, pero esa demora es paciencia. Dios tiene paciencia para que los que aún no han recibido a Jesucristo se conviertan de sus caminos en el mundo y se vuelvan al Señor, que es nuestro Salvador. Si el Señor hubiera venido hace 30 años, aquí no estaría yo. Si el Señor hubiera venido hace 20 años, muchos de los que estamos escuchando no estaríamos aquí. Pero Él esperó con paciencia nuestra llegada a sus pies. En la iglesia todos debemos ser siervos. ¿Por qué? Porque los gobernantes de este mundo someten bajo control, con fuerza. La Biblia nos enseña, el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 20, verso 25, refiriéndose a los gobernantes de este mundo. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Eso es así. Y los que son grandes, los poderosos, ejercen sobre ellas poder.
Pero entre nosotros, los de la iglesia, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quieres ser grande? Debe ser siervo de los demás. Ese es el mensaje que el Señor Jesucristo nos da por medio de su palabra. En segundo lugar, la Biblia descubre a los gobernantes del mundo o describe a los gobernantes como bestias. Sí, Señor, como bestias. Dice Daniel capítulo 7, verso 17, el significado correcto de estas bestias. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Bien, entendemos que estos reyes, estas bestias, son los emperadores principales de cada imperio que se iba a levantar. Tenemos entonces que la primera bestia, en este caso, era Nabucodonosor, con todos sus demás descendientes que hacían parte de su dinastía real para gobernar. Tenemos ahora el imperio medo-persa, que sería el segundo metal de la estatua que vio Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. Esta bestia reemplaza o simboliza a los medos y los persas. Podemos entender entonces, por eso tienen los 2 brazos, medos y persas. Sus principales gobernantes fueron los Daríos y hubo un gobernante notorio, mencionado incluso por el profeta Isaías, Ciro el Grande, así llamado él mismo, Ciro el Grande. Entonces, tenemos una tercera bestia, según la profecía, que surge también del mar, y su primer emperador históricamente reconocido fue Alejandro Magno. Alejandro Magno entonces es la tercera bestia mostrada en esta visión dada al profeta Daniel. Y tenemos el cuarto imperio, que es representado por las piernas de hierro del sueño de Nabucodonosor. Este rey, que está aquí descrito como una bestia, es el César de Roma. El César tiene muchos nombres, todos los Césares representados por una bestia. Este último imperio, que es el imperio romano, ya lo sabemos porque es el último imperio que existió y que tuvo que ver directamente con el pueblo de Israel, hoy día está representado por un imperio que tiene un emperador. Ese emperador es religioso. Este emperador se hace llamar el vicario de Cristo en la tierra. Hay una especie de paréntesis de gracia para que la iglesia de Jesucristo pueda predicar el evangelio y muchos sean salvos. Pero ese paréntesis de gracia hace parte del último imperio descrito por el profeta Daniel. Así que estamos viviendo en los días del último imperio descrito, profetizado a Daniel. Debemos tener eso muy claro. Muchos hermanos quieren participar de la política y piensan que pueden hacer algo grande a través de los puestos en la política, en el gobierno. Pero en realidad, si Dios no te lleva de una manera sobrenatural, ¿cómo así? Como por ejemplo llevó a José a ser el segundo en Egipto. Como llevó por ejemplo a Nehemías. Como llevó a Esther. Como llevó a Daniel. Si no eres llevado de esta forma a ocupar un puesto de eminencia en la política, en el gobierno de tu país, entonces no es Dios quien te llevó y por lo tanto te vas a contaminar, porque este es un ambiente muy fuerte. Una persona de la iglesia, no pastor, que hizo parte de estos puestos en el gobierno, dijo: me sentía en un pantano lleno de cocodrilos. Así era como esta persona describía su presencia en la Cámara de Representantes del país.
y entonces decidió, al terminar su periodo, no ser más parte de estos ambientes. Entonces, pensemos bien, son bestias. Así lo describe el Señor. Por lo tanto, ¿por qué estos gobiernos se vuelven como una bestia? ¿Qué es lo que está describiendo aquí el Señor? Porque una bestia es cruel, una bestia es carnívora, una bestia solamente piensa en su bienestar. Lo único que medio puede proteger son sus propias crías, mientras las crías dependen de ella. Y estoy hablando de bestias naturales, porque las bestias que vio Daniel no eran bestias naturales. Por lo menos vemos que el primero era un león con alas, eso no es natural. El segundo era un oso con una parte más levantada que la otra y llevaba costillas en su hocico. Tenemos el tercero, que es un leopardo, 4 cabezas, imagínense 6 alas. O sea, esto es algo que nunca lo hemos visto. Esto habla de personas que están dirigidas por demonios. Por lo tanto, la iglesia tiene el deber de orar por los gobernantes, no criticarlos, orar por ellos. El apóstol Pablo lo dice en la segunda carta a Timoteo. Allá dice el apóstol Pablo que la iglesia debe levantar rogativas, debe orar por los gobernantes. Y da una clave especial. Dice, aquí en la primera carta a Timoteo capítulo 2, refiriéndose a la oración, dice, para que la iglesia pueda vivir quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pero cuando la iglesia, un pastor, un mentor, comienza a hablar mal del presidente porque es un dictador, porque es malo, o porque no le interesa, o porque roba, estas cosas lo que hacen es aumentar el fuego en contra de los gobiernos y en contra de la propia iglesia. Mire lo que dice el apóstol. Hagamos oraciones, rogativas por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Si hacemos lo contrario, si no oramos por los gobernantes, sino que hablamos mal en contra de ellos, hacemos campaña en contra de ellos, lo bueno que dice aquí el apóstol Pablo, eso de vivir quieta y reposadamente, es todo lo contrario. Vamos a vivir en guerra, vamos a vivir en agonía, vamos a vivir siempre escapando, huyendo, con ira por todas las leyes antibíblicas que van a sacar en contra de la iglesia. Porque cuando la iglesia, que debe orar por los gobernantes, no ora por los gobernantes, sino que los ataca, está declarándole la guerra a los gobernantes. Y yo sé que hay muchas personas que tienen por costumbre constantemente atacar, pero esa no es la forma. Porque ese gobernante es una persona que puede ser salvo si oramos por él. Si le rogamos al Señor, dale la oportunidad, Señor, de conocerte. Dale la oportunidad, Señor. Ahora, ese gobernante, por el hecho de estar dirigiendo los destinos de una nación, es el blanco de principados de las potestades del mal. Es el blanco del ataque de estos demonios que ocupan puestos como príncipes del mal. Hay que apoyarlos en oración. Y si tal vez ellos tienen ideas malas en contra del pueblo, Dios, por escuchar el clamor de la iglesia, intervendrá en favor de ellos y en favor de la iglesia para que viva quieta y reposadamente. Qué bueno es el Señor. Él nos ha dado la forma cómo vivir en un tiempo en el que son hombres y mujeres, en muchos casos, sin afecto natural, implacables, intemperantes, amadores de lo malo más que de lo bueno, los que están dirigiendo los países actualmente. Como tercer punto, tenemos el hecho de que la Biblia compara las multitudes con el mar. Miremos nuevamente el pasaje de Daniel. Dice, el verso 2, miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar,
y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Entonces vemos a los vientos que combatían en el gran mar y las bestias suben del mar. Muy bien. ¿Qué significa el mar? ¿Por qué Dios usa el mar como un elemento para mostrar que es en el mar donde se da el combate y que del mar salen estas bestias? Bien, el mar es una fuerza natural que solo Dios puede controlar. Ningún hombre puede controlar el mar. Es Dios el que le ha dicho al mar: la soberbia de tus olas llegarán hasta aquí y de aquí no pasarán. Pero cuando el mar se desborda es porque lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos 8, la tierra está gimiendo, la tierra está pidiendo redención, la tierra está pidiéndole al Señor que venga pronto. Y cuando la tierra gime, los hombres sufren. El mar solo puede ser controlado por su creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra. El mar cuando se desborda causa mucho daño. Entonces, hay una frase en mi tierra, como yo nací en una ciudad costera, pues la gente disfruta del mar, de las playas. Pero siempre nos decían, cuando íbamos al mar a divertirnos un rato, siempre nos decían: tengan cuidado, el mar es traicionero. De pronto lo dicen de otra forma en otra parte, pero el mar puede cambiar, el mar es afectado por la luna, el mar es afectado por las cosas que hace el hombre, etc. El mar es traicionero, tengan cuidado, no confíen en el mar, así nos decían. El mar entonces, en este caso, está representando las multitudes. El mar representa en este pasaje las multitudes, no una sola persona, multitudes. Y fíjese que en muchos países estamos precisamente en el tiempo en el que todo lo convierten en una protesta. Y en esas protestas sale la gente de sus casas, se uniforman, llevan pancartas. Son grandes multitudes protestando contra los vientos que combaten en el mar. Miremos cómo Dios nos está mostrando eso. Nosotros como iglesia tenemos que ver si realmente debemos ser parte de esos movimientos. ¿Cómo debemos nosotros como iglesia de Cristo, que tenemos la palabra de Dios, del Espíritu Santo, si debemos nosotros participar de estos movimientos? Dice la palabra de Dios que el mar, entonces, son estas multitudes. En Apocalipsis, capítulo 13, verso 1 dice: me paré sobre la arena del mar, dice el apóstol Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso quiere decir, esa bestia es un hombre. Ese hombre es el anticristo. Y la descripción que la Biblia dice, sobre todo en el libro del profeta Daniel, es que es un hombre muy malo. Un hombre que no tiene afecto ni por los niños ni por las mujeres. Un hombre muy entendido en enigmas, muy inteligente, pero cruel de corazón, porque es comparable con una bestia. ¿De dónde va a salir este hombre? Él sale de las masas, sale del pueblo, sale de entre la gente que está moviéndose. Este mar que se describe aquí en esta visión no es un mar pacífico, un mar sereno, no, es un mar que está con grandes olas, un mar bravo, ese mar de leva, ese mar que se sube, que se altera. Ese es el mar descrito aquí. Y de ese mar sale esta bestia. Pero no solamente sale del mar el anticristo. Apocalipsis 11:7 dice: la bestia que sube del abismo. Entonces, Satanás tiene gente de la cual se va a valer para sacar al anticristo de entre las multitudes que están representadas por el gran mar. Pero el espíritu del anticristo viene del abismo.
Usted puede entonces imaginarse la dimensión de maldad que tendrá este ser perverso y que muchos ignoran que el espíritu con que este hombre domina ya está actuando actualmente en el mundo. Lo dice el apóstol Juan. Ya está actuando, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Y el espíritu del anticristo está actuando. Por eso debemos tener mucho cuidado a quien escuchamos. Porque el anticristo precisamente es una persona que conoce la Biblia. Es una persona que conoce a Dios. Pero es un opositor con un corazón de bestia, un corazón de animal. Nosotros en la iglesia no podemos ser como lobos, como bestias. Tenemos que ser ovejas, somos ovejas. Nosotros como pastores no nos enseñoreamos de las personas. Las guiamos con amor, las guiamos con delicadeza, teniendo en cuenta el llamado que Dios ha hecho a los pastores. Ya teniendo esto en cuenta, en ese mar, en ese turbulento mar, hay gente que está esperando que nosotros les llevemos el mensaje. Ahora piense en el gran reto, el gran desafío que nosotros como iglesia tenemos. En ese mar hay gente que no conoce al Señor, pero si le conocen, se pueden volver al Señor, porque el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Entonces hay que ir a ese mar y rescatar a las almas, a las más posibles, de esa turbulencia, donde están esos vientos combatiendo. Esa es la visión de la política de este tiempo final. ¿Qué debemos entonces hacer nosotros como iglesia? Debemos predicar el mensaje del Evangelio, no sin olvidar o teniendo en cuenta de los peligros que nos acechan. Dijo el Señor: he aquí yo los envío a ustedes en medio de lobos, escorpiones. Tengan prudencia. Seamos prudentes al predicar el Evangelio a las personas, porque estas personas están en ese gran mar. Pronto todo esto terminará y el Señor Jesucristo es el hombre al cual el Señor le entregará el reino. Habrá un nuevo gobierno, un gobierno teocrático. Todos estos gobiernos descritos aquí por bestias terminarán, nunca más volverán a levantarse. Dice aquí la palabra: estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre. Llegó al anciano de días y le presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno, que no se acabará, y su reino uno, que no será destruido. Nosotros esperamos ese gobierno. Nosotros esperamos ese gobierno. Ese es nuestro rey. Y él no es una bestia. Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey del universo, el gobernante del universo. Y él ahora quiere primero gobernar en nuestro corazón. Él quiere gobernar en nuestra vida. Él quiere enseñarnos humildemente, con mucho amor, que el reino que Él va a traer a este mundo, ese reino es perfecto. Es un reino lleno de paz, un reino lleno de amor. Ese es el reino que nosotros anhelamos. Y a ese reino estoy haciendo el llamado hoy, para que todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo puedan acceder, siguiendo al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Príncipe de Paz. Si en tu casa no hay paz, tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si en tu matrimonio no hay paz, necesitas a Jesucristo allí en tu matrimonio. Si has perdido a tus hijos, necesitas a Jesucristo. Él es el gobernante. Él no te pone a hacer fila para atenderte. Él te atiende enseguida.
Él es el gobernante cuyo corazón es un corazón lleno de amor, lleno de paz. Ese es el gobernante perfecto. Él no solamente es un rey, Él es un pastor. Él conoce nuestras debilidades, sabe que somos polvo, sabe que somos ceniza, sabe lo pequeños que somos, lo frágiles que somos. En el mundo te van a decir que tú puedes hacer tu vida como quieras, pero el Señor Jesucristo te hace un llamado para que veas la verdad. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Vamos a recibirle porque Él es el gobernante y Él quiere gobernar en nuestro corazón. Él gobierna en nuestra vida y quiere gobernar en la vida de todos aquellos que en este momento están siendo gobernados por el enemigo a través de bestias que lo que quieren es destruir. Hagamos esa corta oración. Padre, gracias. Gracias por permitirnos conocer cómo miras tú los gobiernos y por permitirnos conocer qué debemos hacer nosotros como iglesia. Ponemos en esta hora el gobierno de nuestra nación delante de ti. Mira a estas personas, oh Dios. Mira qué espíritu les está influenciando, Señor. Oramos por ellos, para que ellos hagan lo que tú quieres que ellos hagan, aunque ellos no te conozcan. Señor, permite que todos los gobiernos que en este momento están siendo dirigidos por hombres y mujeres dictadores, Señor, permite que estas personas se vuelvan a ti. Que todos reconozcan que tú eres el verdadero gobernante, que tú eres la piedra cortada no con mano humana, que destruirá a todos los gobiernos de este mundo y se sentará en Jerusalén para gobernar. Y todos aquellos que vayan a Él encontrarán refugio en Él. Hoy tú eres nuestro refugio y hemos decidido refugiarnos en ti, Señor. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.